Bienvenidos y bienvenidas a Derecho a Prueba en Cuarentena, una edición especial en la que conversaremos acerca de los desafíos y límites a los que se enfrenta el derecho durante la pandemia. Somos Lautaro García Alonso. Florencia Capmesure y Ailén Crespo Asconzábal. Hoy conversaremos sobre uno de los temas que más polémicas ha despertado desde el inicio de la pandemia. Se trata de un debate que se ha instalado desde hace tiempo en la agenda pública de diferentes países del mundo y en las últimas semanas también en Argentina. ¿Nos encontramos en un estado de vigilancia cada vez mayor? ¿Qué sucede con nuestros datos personales en el contexto de la actual emergencia sanitaria? ¿Hasta qué punto los gobiernos pueden emplear aplicaciones de geolocalización o acceder a nuestra información médica sin nuestro consentimiento con el fin de prevenir contagios? ¿Este tipo de medidas ponen en riesgo nuestra intimidad? En el episodio de hoy pondremos a prueba la privacidad durante la pandemia. Nuestro invitado de hoy es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asamblea Global de Privacidad y de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Ha sido fundador y exdirector del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo. También se desempeñó como relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta hace algunos años fue titular de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Ha sido profesor en diferentes universidades del país y del exterior y ha publicado numerosos artículos sobre derechos humanos y nuevas tecnologías. Actualmente se desempeña como director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Nos acompaña virtualmente hoy Eduardo Bertoni. Hola Eduardo, muchas gracias por sumarte a esta entrevista. Nos interesa empezar con una pregunta más bien amplia. Hay un autor surcoreano muy conocido, Byung-Chul Han, que en los últimos meses apareció bastante dando entrevistas en diferentes medios del mundo, en los que advierte sobre los riesgos de que los dispositivos de control y monitoreo instalados durante la pandemia den origen a un estado permanente de vigilancia absoluta. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de China, ¿no? Donde de repente lograron aplanar la curva a costa de un sistema de vigilancia y uso de Big Data bastante importante. Quería preguntarte, en relación al tema que nos invita hoy, que es la privacidad de los datos personales, ¿cómo es la situación a nivel global de este estado de vigilancia y si estarías de acuerdo con esta conjetura que hace este autor? Sí, bueno, primero muchas gracias por tenerme y por conversar de estos temas que hoy tienen una importancia o una atención mayor que en otros momentos, aunque importantes fueron siempre, que tiene que ver con la protección de nuestros datos, que hace a la protección de la privacidad. En relación con el caso que ustedes citan, a mí no me gusta expedirme sobre situaciones de las cuales no conozco en profundidad. Digo, que China consiguió aplanar la curva gracias a un determinado sistema de monitoreo, yo no lo puedo ni afirmar ni negar. Ahora, lo que sí estamos viendo es que para lo que podríamos llamar el combate, no me gustan los términos militares, pero vamos a ponerlos así para hablar coloquialmente, todo lo que tiene que ver con el combate de la pandemia, se está haciendo uso de distintos mecanismos, algunos mecanismos menos sofisticados, que tienen muchos siglos, como la cuarentena, esto es quedarse encerrado, y otros mecanismos muchísimo más sofisticados que tienen que ver con la utilización de la tecnología. Y gracias a la utilización de la tecnología, no desde ahora, sino desde hace algunos años, es posible hacer recolección masiva de datos y que esos datos sean datos personales, porque no cualquier dato es un dato personal. Y es posible además hacer un análisis de grandes volúmenes de estos datos a mucha velocidad y con una fuerte posibilidad de verificación de la veracidad de esos datos. Ahí nombré palabras varias con B corta y tienen que ver con, en alguna manera, lo que muchos definen como el Big Data, ¿no? Que es la velocidad, el volumen, la verificabilidad y la posibilidad de procesamiento de esos grandes volúmenes de datos. Dentro de ese cúmulo de tecnologías o de ese tipo de tecnologías, que también entra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en realidad es una cuestión que estamos nombrando muy a menudo, pero también es
un cúmulo de tecnologías, no hay una sola cosa que sea inteligencia artificial, hay varias cosas que pueden englobar lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero gracias a la utilización de toda esa tecnología, tiene mucha de ella como base la recolección masiva de datos. Y uno de los principios fundamentales cuando se hace recolección de datos, y sobre todo de datos personales, tiene que ver con el principio de la finalidad de la recolección. Es decir, yo admito que recojan datos personales, podemos hablar en un ratito sobre el problema o no del consentimiento, dejémoslo de lado por un momento, pero uno admite que exista recolección masiva de datos para un fin específico. Y uno de los principios que hemos acuñado desde hace muchos años tiene que ver con que, culminada la finalidad, el dato debe ser registrado. ¿Por qué toda esta vuelta? Porque uno de los riesgos que podemos correr es que este grado de excepcionalidad que de alguna manera permite este tipo de recolección masiva de datos sobre la base de fuentes y de bases legales permitidas, termine, como vos decías hace un momento, transformándose en una situación no de excepcionalidad, sino de permanencia. Quiere decir, muchos de estos datos que han sido recogidos y que siguen siendo recogidos en estos momentos deberían ser destruidos, deberían dejar de ser accesibles una vez culminada la finalidad para la cual fueron recogidos. Esto es, para, como empezamos esta charla, la lucha contra la pandemia. Pasada la emergencia, esos datos deberían ser destruidos. Ese es un derecho fundamental, inclusive que tenemos nosotros como titulares de datos, que es pedir que una vez pasada la finalidad para la cual el dato fue recogido, el dato se destruya. Ahora bien, ¿ocurrirá eso? Uno diría, ahí no puede no especular, puede decir, bueno, ¿por qué no? Porque puede ser que la cuestión ocurra razonablemente y se cumpla con el principio de finalidad. Pero lo que ocurre es que para verificar esta situación vamos a necesitar organismos de control muy fuertes, ciudadanía muy atenta y estar muy a la saga de que esto ocurra. Y ahí es donde yo tengo algunas preocupaciones. Y las tengo desde un punto de vista inclusive funcional. Las autoridades de protección de datos a nivel global, ustedes saben, yo dirijo la Agencia de Acceso a la Información Pública en Argentina, que es la Autoridad de Protección de Datos, pero converso con mis colegas de todo el mundo, en Latinoamérica, de Europa, de Asia, y una de las cuestiones que mantenemos es todo lo que tiene que ver con la utilización de la tecnología, la protección de datos y demás, no puede o no debería ser un obstáculo para beneficios de la salud en el combate de la pandemia. Pero ¿cómo vamos a hacer una vez pasada la emergencia para controlar toda esa enorme cantidad de datos que han quedado en distintos repositorios? Repositorios que pueden estar siendo manejados por los estados o por los particulares, o por los privados. Y creo que ese es un desafío. Pero también es cierto, y hay algo que tenemos o que me gusta señalar, es que tal vez esta cuestión nos dé una nueva oportunidad, y voy a ampliar un poquito de por qué digo una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad en la concientización de la importancia del manejo de nuestros datos y de quién tiene nuestros datos. Es decir, ahora sabemos que los datos, inclusive hasta voluntariamente, y hasta algunas personas pueden estar contentos de que se utilice este tipo de mecanismos en pos de la lucha contra la pandemia. Digo, esto puede ser discutible, pero podríamos llegar a conclusiones en ese sentido. Pero tal vez la oportunidad que tenemos es ser conscientes de decir que todo eso tiene un límite, y el límite es que pasada la emergencia me tienen que devolver los datos, ¿no? De ahí viene la cuestión del habeas data, tráigame el dato, ¿sí? El habeas data como recurso en el cual yo pido a quien tiene mis datos que me informe qué datos tiene, que si ya no son necesarios los destruya, que se denomina internacionalmente el recurso de habeas data, un poco es la seguidilla de lo que fue el recurso de habeas corpus, ¿no? Frente a la situación en la que uno no sabe dónde está una persona, o puede emitir una orden que es tráigame el cuerpo, quiero ver dónde está, quiero ver quién lo tiene detenido. Bueno, aquí el habeas data es tráigame el dato.
Entonces, si somos, gracias a esta situación, conscientes de que queremos recuperar nuestros datos pasada la emergencia, creo que nos da una enorme oportunidad. ¿Y por qué yo decía una nueva oportunidad? Bueno, porque no hemos vivido en los últimos años una única situación en la cual hemos advertido un tratamiento de nuestros datos de una manera que puede habernos choqueado, no gustado. Piensen ustedes en el último escándalo universal, el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, generó en un momento una conmoción internacional muy fuerte, un reclamo sobre qué pasaba con los datos, y realmente yo podría decir, hablamos mucho de picos en estos tiempos, un pico de preocupación, pero que después se aplanó bajo. Y si van un poquito más para atrás, las revelaciones de Edward Snowden también generaron una situación internacional en la cual dijimos, wow, ¿qué está pasando? Hay gobiernos que están tomando nuestros datos, queremos más protección. Bueno, de alguna manera eso dio paso a la nueva regulación europea de protección de datos, pero después también, para seguir en los términos que estamos usando tanto en estos días, la curva se aplanó. Tal vez ahora no, tal vez ahora lo que consigamos en la post-pandemia, como algunos hablan, es decir, bueno, paremos un poquito, hay mucho dato dando vuelta, seamos conscientes de cómo tiene que ser el manejo de esos datos y sobre todo la destrucción. Di un poquito de vuelta para aproximarme un poco a las reflexiones que vos me proponías, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Nos hablaste de justamente del uso de la tecnología y también de la recolección masiva de datos, y justamente lo que te debemos preguntar, que un fenómeno que apareció en diferentes países con esta pandemia son las apps gubernamentales, con funciones de geolocalización y bueno, detección temprana de datos para posibles focos de infección con el objetivo de prevenir los contagios. También nos nombraste la regulación europea de protección de datos personales, que bueno, siempre ha sido pionera, y por eso te queríamos preguntar si este tipo de medidas podrían ir de alguna forma en contra del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Mira, la respuesta es depende de cómo se haga. De hecho, las autoridades europeas de protección de datos, para darte ejemplos bien concretos, en el marco del Consejo de Europa, en lo que es el Comité Consultivo de la Convención 108, que la Convención es el único tratado internacional sobre protección de datos personales, es un tratado que originalmente es de los 80, lo elabora el Consejo de Europa y el Consejo de Europa lo abre a la firma de otros estados no miembros del Consejo de Europa. Nosotros desde la agencia impulsamos que Argentina sea parte, y hace 2 años Argentina es parte del convenio 108. Bueno, en la Asamblea de Estados Partes tenemos el buró, sería una suerte de comité ejecutivo, que a mí afortunadamente me honraron eligiéndome hace relativamente poco. Emitimos unas comunicaciones justamente sobre estos temas, y básicamente lo que decimos, no debemos ser un obstáculo, pero todas estas cuestiones hay que hacerlas en cumplimiento de las reglas y con cuidado. Esos son only words, son solo palabras, ¿no? Hay que ver después en cada caso concreto qué es lo que se cumple y qué es lo que no se cumple. En el caso particular de Argentina, por ejemplo, empiezo por el final. Nosotros fuimos consultados y en algún momento durante la elaboración de la aplicación, de hecho hicimos recomendaciones, muchas de esas recomendaciones se cumplieron, pero también tengo para decir, y mucho más ahí no voy a poder hablar, es que una vez puesta en marcha la aplicación, nosotros iniciamos una serie de requerimientos muy concretos, haciendo algunas preguntas sobre temas de cómo estaba desarrollada que nos generaban algún grado de inquietud o curiosidad. Y en eso estamos, porque creemos que tenemos que dar un seguimiento, porque este tipo de aplicaciones pueden ser muy útiles, pero si no están cumpliendo requisitos básicos que tienen que ver con la protección de datos personales, en definitiva estarían infringiendo derechos fundamentales. Ahora bien, lo que ocurre a veces es que hay algún grado de desinformación o equivocación o malos mensajes, porque muchos hemos escuchado de esta aplicación
por lo menos en Argentina, sobre su uso obligatorio o no obligatorio. En realidad no hay ninguna regla que diga que es obligatorio y no es obligatoria. A nosotros nos preocupaba un poco la obligatoriedad por un tema de obligarnos a dar cierto tipo de datos personales, en caso de que fuera obligatoria. Hay países que algunas cosas las han hecho obligatorias, y esto sí puede ser preocupante, sobre todo cuando se trata de dar datos de salud, que son datos sensibles. Pero lo que no podemos perder de vista es que a veces también se plantea una cuestión que yo he hablado en varias charlas como estas, como una falsa dicotomía, ¿no? Esta dicotomía entre la privacidad versus la salud. Bueno, mira, si querés luchar en serio contra la pandemia, tenés que ceder parte de tu derecho a la privacidad vía ceder tus datos personales. En algún momento yo conté que cuando escuchaba esas cosas me hizo acordar mucho a otra falsa dicotomía que se había planteado hace unos años, cuando fue el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Yo vivía en Nueva York en ese momento, y se empezó a hablar mucho del tema de la privacidad versus la seguridad, como, mira, si vos querés seguridad vas a tener que ser flexible con tu privacidad. Eso también es una falsa dicotomía. Pero volvamos a la que hoy nos ocupa, privacidad versus salud. Lo explico siempre con un ejemplo que es fácil de entender. Es fácil de entender por qué es una falsa dicotomía. Por qué la protección de la privacidad en realidad contribuye con la protección de la salud y contra una mejor salud. Si uno se imagina un mundo en donde yo sé que mis datos de salud no van a ser mantenidos de una manera rigurosa y por quien yo quiero que sea mantenido y demás, mi médico, por ejemplo, para un determinado tratamiento, directamente lo que puede optar mucha gente es directamente no consultar al médico, no contar cuáles son sus padecimientos, sus síntomas. ¿Por qué? Porque tiene miedo que ese dato llegue a un lugar en donde le puede generar algún tipo de problema, un confinamiento, por ejemplo. Con lo cual ahí estamos claramente demostrando que la no protección de la privacidad conspira contra mi propia salud. Porque yo sé que no van a proteger mi privacidad, no me voy a cuidar, no me voy a hacer atender, y esto es un boomerang. Esta cuestión de la falsa dicotomía, que muchas veces se emparenta o se relaciona mucho con las cuestiones de las aplicaciones, ¿no? Bueno, hay que poner esta aplicación y sí, tu privacidad va a estar en juego, y si no, vas a tener problemas de salud. Yo creo que ese es un muy mal argumento, un muy mal modo de proteger la salud, inclusive. Bueno, Eduardo, en Argentina, bueno, se discutió mucho de qué pasaba con nuestros datos relacionados con nuestra salud. Ahora, ¿qué dice nuestra ley de protección de datos personales en Argentina? ¿Qué mecanismos tiene para proteger nuestros datos relacionados a la salud? Y vos también mencionabas el tema de la posterior destrucción de los datos que se recolectan. ¿Crees que tenemos la estructura necesaria para realizar ese seguimiento y asegurarnos de que efectivamente nuestros datos sensibles, como vos decías, se destruyan? Mira, empiezo por el final. Sin sacar ningún tipo de responsabilidad que le cabe al Estado como quien debe proteger derechos y sobre todo derechos fundamentales, en este caso el derecho a la privacidad. ¿Qué quiero decir? Es función del Estado hacer este seguimiento, por eso empiezo por ahí, sin sacar ningún tipo de responsabilidad sobre eso. Yo creo que en materia de datos personales en general, y lo creí siempre y lo creí antes de estos problemas también, es hora que haya una mayor educación digital, si querés, o educación en cuanto a lo que significa la protección de nuestros datos, porque claramente el Estado solo no va a poder. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros desde la agencia podremos tratar de influir en ver o iniciar requerimientos para ver si los datos que tiene el Estado o privados, una vez cumplida la finalidad, son destruidas. Pero yo creo que tiene que haber mucha movimiento social respecto de eso, de denuncia, de sabiendo que tu dato sigue ahí cuando, o sea, ¿quién mejor que el titular del dato va a saber que su dato no ha sido destruido?
porque de repente le llega alguna comunicación que está vinculada con ese dato y sospecha. Entonces, yo creo que y lo insisto mucho para que no se malinterprete, sin sacarle la responsabilidad a las autoridades de protección de datos, a los tribunales, que son en definitiva los últimos custodios de los derechos, yo creo que se requiere de una ciudadanía muy activa respecto de esto, de un reconocimiento cabal y definitivo sobre la importancia que tiene el manejo de los datos personales. Si no, va a ser muy difícil y es posible que esos datos nunca se destruyan o que se destruyan cuando alguien venga y diga, che, todavía ahí hay una base de datos que tendrían que haber sido destruidas, ¿no? Si hay estructuras, y yo creo que depende, o sea, cuando uno piensa en el Estado puede poner la maquinaria a funcionar y puede tener una estructura tremenda como para hacer este tipo de investigaciones o no. Pero yo le apuesto más a que la conciencia sobre la importancia de que estos datos fueron y están dando vueltas por ahí, empiece a generar una mayor denuncia que nos llegue a nosotros, a las autoridades de protección de datos, no estoy hablando de Argentina solamente, estoy hablando a nivel global también, y que eventualmente llegue a los tribunales, y esto puede llegar a generar cambios importantes, sanciones, y que eventualmente se cumpla con lo que dice la ley. Mencionaste que hay dicotomías en estos temas y nosotros nos relacionamos justamente con que hubo críticas masivas a esta aplicación Cuidar, pero sin embargo vemos que la mayoría de nosotros tenemos numerosas aplicaciones privadas descargadas, sobre todo en redes sociales, en los que compartimos muchísimos datos personales y en la mayoría de los casos ni siquiera sabemos para qué se utilizan. También nombraste el escándalo de Cambridge Analytica. Bueno, y lo mismo sucede cuando por ahí aceptamos términos y condiciones en también muchas páginas web que realmente no sabemos lo que estamos aceptando. ¿Crees que hay un ejercicio real de consentimiento en esos actos de parte de los usuarios? Y por ahí, ¿qué medidas se podrían tomar para garantizar que efectivamente ese consentimiento sea real y sea informado? Mira, dijiste algunas cosas que para mí son bien importantes. La primera es verdad que cuando salió la aplicación se criticaba la aplicación por las mismas cosas que uno podía criticar a cualquiera de las redes sociales. Ahí detrás de ello hay también una cuestión más de, creo yo, ¿no? Es una opinión. Hay también más una cuestión de desconfianza en quién tiene mis datos, ¿sí? Y es muy interesante porque depende de dónde lo preguntes. Digo, en el globo, hay gente que te va a decir, bueno, yo prefiero que mis datos los tenga en privado y me quedo muy tranquilo. Y otros te dicen, yo ni loco quiero que los tenga en privado, prefiero que los tenga el Estado, ¿no? Hay gente que confía en el Estado plenamente y hay gente que desconfía absolutamente en el Estado, y viceversa. Entonces, cuando se plantean estas aplicaciones que las maneja el Estado, bueno, empiezan a haber discusiones, bienvenidas, que son discusiones viejas. Bueno, de hecho, una de las cosas que nosotros colaboramos fue tratar de hacer lo más clara posible los términos y condiciones de la aplicación. Y posiblemente tenga que ser mejorado eso, pero en Europa se está insistiendo mucho con el tema del consentimiento y cualquiera de ustedes que navegue un sitio de Europa van a ver que constantemente le está pidiendo una aceptación, por ejemplo, del tema de cookies. Constantemente dice, este sitio usa cookies, acepta usted, y se termina transformando en una navegación en Internet que es muy tortuosa y que a la gente tampoco le gusta, ¿sí? O sea, hay una cuestión bien compleja sobre el tema del consentimiento, cómo tiene que estar dado el consentimiento, de manera tal de que no nos impida, digamos, la utilización de la tecnología o que no nos dificulte la utilización de la tecnología. Pero es cierto que hay casos y casos, ¿no? Hay casos, y nosotros en la agencia lo hemos visto, hay casos que directamente los términos y condiciones ni siquiera informan nada de qué van a hacer con tus datos como para que por lo menos lo consientas. Otros casos sí. Si deberían informarlo mejor, si debería estar más claro, ¿no? Esa es una discusión de nuevo, es el dicho, ¿no? Es el mismo vino en distintas botellas. O
sea, cualquiera de ustedes que haya estudiado un poquito, y hace poco ocurrió algo vinculado con derecho al consumidor, el tema de las cláusulas chiquititas, de la cláusula abusiva, de la no explicación al consumidor. Bueno, esto lo venimos estudiando jurídicamente desde hace muchos años. Yo me acuerdo, yo en la facultad no había, digamos, la tecnología que hay hoy, y sin embargo hablábamos de la letra chica del contrato, y de los contratos de adhesión y demás. Bueno, estas son cuestiones que el derecho se ha enfrentado desde siempre, que tal vez ahora nos parece más complejo o más peligroso por un tema de escala, ¿no? De escala en lo que puede ser la recolección de los datos. Pero el problema al final sigue siendo el mismo: cuánta información y cómo me la tienen que dar. Pues las leyes son claras, me tienen que informar de manera clara y precisa. Ok, ¿y cómo lo hacemos en una aplicación? Les digo porque estas son discusiones que he tenido con gente del mundo de la tecnología, porque también hay otras cosas que caemos en algunas trampas, ¿no? Sobre todo los que nos dedicamos al derecho o a las ciencias sociales, que conocemos poco de tecnología. Entonces, imaginamos cuestiones que son permitidas en nuestra cabeza, porque en la aplicación práctica es casi imposible llevarlas adelante. Casi imposible llevarlas adelante para utilizar las herramientas como las estamos utilizando ahora. Entonces, yo creo que al revés, continuar insistiendo con la conciencia que tenemos que tener desde las cosas más básicas, que tiene que ver con sitios seguros, que ustedes por ahí ya eso lo tienen como de alguna manera adoptado, pero yo les aseguro que me encuentro con cosas que son increíbles. Increíbles. Empresas, colegios importantes y demás que tienen todas su flujo de datos alojados en sitios que no son sitios seguros, que no tienen el candadito. Estamos hablando de la tecnología más vieja, que hoy se puede romper y demás. Hasta la lectura de los términos y condiciones y decir que no a algunas aplicaciones y no entrar en la vorágine, en la vagancia, que se ve mucho, por ejemplo, con los juegos, ¿no? Una vez yo le preguntaba a gente que ha nacido con la tecnología y con Internet, cuál era su mayor preocupación del robo de datos, pensando que era, digamos, o de la transferencia de los datos o de la utilización de sus datos. Yo siempre lo pensaba, lo miro desde el lado de las redes sociales, ¿no? Y me decían que no, que hay una preocupación altísima en los juegos, por ejemplo, en cómo desde entrar en los juegos te pueden perfilar, sacar tus datos y demás. Entonces hay cosas que a veces nosotros no vemos, nos enfocamos en las redes sociales, pero el problema puede estar pasando también por otros lados. Y ahí el tema del consentimiento y de qué hacen con tus datos y demás, si existe, no lo ve nadie, porque la idea es entrar, jugar, me lo recomendaron y allá voy. Y creo que tenemos que trabajar mucho en ese sentido, ¿no? Y si es un juego que no me ofrece algún tipo de garantía de qué van a hacer con mis datos, por lo menos informada, bueno, tal vez tengo que decir que no, pero bueno, es cuestión de ver qué pasa en el futuro. Una última pregunta ya para cerrar. Bueno, nuestra ley de protección de datos personales fue sancionada muchísimo antes del boom de Internet y de las aplicaciones. ¿Crees que hay que modificarla teniendo en cuenta todo este nuevo contexto donde hoy es posible recolectar y monitorear masivamente datos biométricos de toda la población? Mirá, la respuesta de lo que yo creo es que sí, que la ley de datos personales argentina de protección de datos hay que modificarla, a punto tal que nosotros trabajamos en un proyecto que se lo presentamos al Ejecutivo hace 2017, luego de un proceso bastante largo, participativo, donde escuchamos a muchos sectores, el sector académico, el sector del mundo de los negocios privados, el Estado, la sociedad civil. Hicimos primero un borrador, lo volvimos a poner, todo esto está contado en la página de la agencia también, se recibieron opiniones, gracias a todo eso se hizo un segundo borrador, con ese segundo borrador lo enviamos en ese momento al Poder Ejecutivo Nacional, estoy refiriéndome al gobierno anterior. Finalmente, después de un tiempo, el expresidente Macri lo envió al Congreso
Y lamentablemente eso es la parte buena, felizmente teníamos ya para discutir un nuevo proyecto, y lamentablemente entró en el Senado por distintas razones, seguramente políticas y posiblemente buenas razones. El proyecto nunca fue tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado y perdió estado parlamentario en febrero de este año. Yo creo que más tarde o más temprano vamos a cambiar nuestra ley de protección de datos, pero la ley, hay que decirlo, todavía tiene principios duros, fuertes y que nos sirven, pero por supuesto necesita alguna modernización, y en un punto que es clave para mí, que tiene que ver con el garrote estatal, quiero decir las multas, ¿no? Las multas que podemos poner de acuerdo a esa ley son muy bajas. Nosotros hace poquito salieron en los diarios, sancionamos una empresa importante a nivel global, pero el monto de la multa es irrisorio para esa empresa. Nada que ver con lo que pasa en Europa, que hablamos de millonadas de euros o millonadas de dólares. Acá, bueno, llegamos a los miles. Entonces, ya eso solo merecería, digamos, una revisión de la ley. Y después algunas otras cosas también que habría que adecuarlas, como para que se pueda entender mejor el contexto de la ley con una tecnología que no existía en el año 2000. Ir corriendo detrás de la tecnología hoy con una regulación, a mí me parece que es una carrera que no tiene sentido, por eso hay que aferrarse más que nada a principios. Por ahí algunas cuestiones hay que aclararlas, y por eso creo fervientemente que hay que modificar la ley, pero tampoco entrar en iba a decir la locura, no es muy académico, pero entrar en el patrón de algunos de estar corriendo para adelantarme a la tecnología o estar a tono con la tecnología, porque eso no va a pasar, es imposible. Y esta también es una vieja discusión en el derecho, ¿no? De cuáles cambios vienen primero. Pero sí, creo que hay que cambiarla, y ya sea retomar ese proyecto. No sé si es una ley acabadamente correcta, pero sí me parece que es una buena base de discusión para modernizar la ley que tenemos. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho tu tiempo, tu participación. La verdad que nos pareció muy interesante todo lo que estuviste comentando, y nos alegra mucho poder conversar con vos acerca de estos temas, que sos una de las personas actualmente más importantes en temas de datos personales. Bueno, muchas gracias, y podemos seguir conversando de este y otros temas cuando quieran. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y enterarse rápidamente de todas las novedades. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Derecho a Prueba, o también nos pueden enviar comentarios de este y otros episodios por mail a derechoaprueba@gmail.com. Esto fue Derecho a Prueba en Cuarentena. Esperamos encontrarnos pronto en otra edición especial en la que continuaremos poniendo a prueba los límites del derecho y los desafíos a los que se enfrenta en el contexto de la pandemia. Hasta la próxima.